Buenas, ahí nos vamos conectando a ver si está Dai y Adri que se suman al vivo de hoy. Ahí estoy viendo. Ahí está Dai, ¿cómo va? Ahí está Lu Ferrari, ¿cómo andan? Ahí está Adri. Ahí me mandó solicitud Dai. Ahí la... A ver si se puede. Tuki, tuki. Ahí estoy. Está Dai. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Acá arrancando de nuevo. Volviendo de Hubo mucha viaje. gente que, sí, hubo mucha gente que ¿Cómo? nos extrañó, que nos preguntó qué pasaba. Se fueron, Hola, no Lu. vuelven más. Exacto. Ahí Hola, está chicos. Hola, Lu. Lucía. ¿Cómo andas, Lucía? ¿Todo bien? ¿Qué ¿Cómo tal? andan? Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos de vuelta, tal cual. Volvimos. Y volvimos, Tal cual. volvimos. Y bueno, cambiando otra vez de continente, ¿no? Y con otra ciudad fuerte a nivel turístico, a nivel histórico. Lu dice, hace mucho tenía ganas de unirme. Bueno, buenísimo, Lu, que ahora te pudiste unir. Ay, Después no podía vamos a por hablar las clases. de históricos. Claro, claro. Bueno, no sé si vamos a seguir a las 19 o a las 21, que a veces también queda más cómodo, ¿no? Un poquito más tarde, así que estamos viendo eso como para que no tenga ese lío de la superposición, en este caso como le pasa a Lu con las clases o con otras actividades que a veces es más difícil cortar antes, ¿no? Claro, sí, sí. Tal Y aparte, cual. esta semana que hubo el paro de transporte y un montón de cosas. Así que sí, por ahí mejor Exacto, es a más las 21. complejo. Es más complejo. Así que bueno. Bueno, y hoy en nuestra vuelta, como dijimos, con París, que Sí, vamos a, París. en realidad todas las ciudades, ¿no? Tienen muchísimo para hablar, pero bueno, A París mí tiene muchas aristas. es como que dicen París y a uno se le viene a la mente 10 millones de películas, porque parece que todo pasa en París. Entonces están las series como Emily en París, está Midnight in Paris, bueno, un montón de otras. Ahora ya se me olvidaron, pero están todas ambientadas ahí. Entonces, a través de esas series, a través de esas películas, podemos transitar todo lo que es París, desde, no sé, desde la Torre Eiffel o pasar por el Sena, o las callecitas, la comida, la forma de vestirse tan típica de ellos, es muy gráfico. Es que es un escenario perfecto, digamos, es muy linda, es muy pintoresca la ciudad. De hecho, yo recuerdo la primera vez que estuve, yo venía de, bueno, así como elegí algunas ciudades para recorrer y venía de Londres. Y Me pasó lo que me igual. impactó, bueno, lo que me impactó bastante fue que Londres es una ciudad bastante más limpia y ordenada, pero no tenía ese, no sé si decir glamour, pero como es esa particularidad y esa belleza que sí tiene París, ¿no? Que tiene que ver con su arquitectura y, mm, y que va un poco más allá, ¿no? De si uno encuentra más, menos basura, eso sí me llamó mucho la atención o me impactó. A diferencia, ¿no? Y yo ahí por ahí buscando un poco de info, ¿no? Leía por ahí que en algún momento entre París y Londres siempre se trató de competir en cuanto a ciudad, ¿no? Y siempre se estaban mirando unos a otros a ver qué hacía uno, qué hacía otro. Eh, pero bueno, son ciudades distintas, pero bueno, París tiene algo que, un encanto especial y particular que la hace tan única, ¿no? Es la principal ciudad visitada en el mundo, o sea, la primera ciudad en el mundo visitada es París, recibe algo así como, creo que más de 40 millones de turistas en el año, lo cual es un Es un montón, montón. Sí. es un montonazo. Y bueno, y tiene el monumento más visitado, que es la Torre Eiffel, del mundo, y entiendo que el museo más visitado, que es El el Louvre. Palacio de Versalles. Ah, el No, el Palacio. Palacio, sí, como Ah, atracción, bueno, sí. Ah, ahí está, sí, Como, sí, sí. Y como como atracción, bueno, museo, exacto, claro, los museos tal cual. que tiene digamos, adentro. Bueno, sí, el claro. Louvre también, ¿no? Pero Y es una el, locura.
el Sí. nacimiento, digamos, de la Torre Eiffel es como bastante conocida de la historia, pero empezó como algo que era totalmente rechazado por la sociedad parisina. Y después, años más tarde, una vez que ya estaba instalado, bueno, empezaron a ver que funcionaba, que la gente iba a verlo, y ahora quedó casi como un ícono de París. O sea, uno piensa en París y piensa en la Torre Eiffel. Totalmente. Bueno, Ah, sí, no, sí, dale, dale, Adri. digo que a mí lo que me llama la atención también esto que estaban diciendo, cómo lo incorporamos en el sentido que uno lo ve como una ciudad muy clásica, pero a la vez ha tenido como bastantes reconversiones, ¿no? En un punto, una más histórica, si se quiere, ya a esta altura, pero que también fue una reconversión importante en ese momento a nivel del pasado, en la época de Napoleón, con un arquitecto que después está muy presente en la ciudad en el nombre, ¿no? Haussmann. Y hay calles, hay varios sitios que están mencionados, que hizo una reconversión muy, muy grande. Bueno, es conocida la cuestión de la Segunda Guerra Mundial cuando la iban a bombardear y Hitler de alguna manera dijeron de destruirla y después plantearon, no, es demasiado linda como para destruirla, o sea, que en un punto, en un conflicto y con personajes como los que recién nombré, se tenga en cuenta en este caso la estética de una ciudad como para no decidir no bombardearla o no destruirla completamente, dice mucho, ¿no? Y justamente, pero bueno, ahora ya vamos a llegar un poquito más a lo actual, porque ahora hay un plan tomado, unido a lo que veníamos tratando también en otras ciudades, ¿no? Un plan para el 2050 en relación a transformarla en ciudad inteligente, pero con una reconversión urbanística muy grande. Entonces, otra vuelta de tuerca en relación al paisaje, al cambio en el paisaje urbano, pero conservando la esencia, ¿no? Eso me llama la atención, que todos tenemos esa impresión tan clásica, pero a la vez tuvo varias modificaciones en su paisaje a nivel urbanístico. Está bueno eso. Sí, hay como una mezcla, digamos, de naturaleza también y partes edilicias, digamos, porque tenemos, bueno, el Sena, que lo atraviesa de alguna manera, pero también hay mucho verde en algunas partes. Y eso está bastante bueno. De hecho, la gente suele caminar por el Sena o se sienta a comer algo por ahí. Lo que sí a mí me pareció, como decía Dai, que es bastante caótico el tráfico, tal vez. Y para mí me parece como que es una ciudad de muy fácil, que te puedes perder muy fácilmente. Tiene como una confección la ciudad que es de fácil perderse. Bueno, el tendido en cuanto al transporte es muy bueno, el transporte tiene un tendido muy grande. Obviamente que, bueno, otra de las cosas que si podemos comparar, ¿no? Entre ciudades, el valor del transporte es bastante más económico que si, por ejemplo, vos estás en el subte de Londres. O sea, todo lo que es subte en París es bastante más barato y tiene un tendido muy, muy grande, ¿no? Está dividido, de hecho, está dividido por zonas. En la zona uno es donde, digamos, es donde está, digamos, la mayoría de los lugares y no para visitar cuando uno va de turista. Y después, por ejemplo, tenés la zona 2 donde, bueno, el valor es un poquito más alto y está como en las afueras. Pero la verdad es que todo lo que es subte y trenes es un mundo, o sea, uno puede trasladarse rápidamente de un lugar a otro y funciona realmente muy bien. De hecho, yo estaba mirando cuando estaba buscando un poco de info, así tipo económica relacionada a la ciudad y relacionado, bueno, al país, ¿no? A Francia. Bueno, estaba leyendo que Francia tiene unos niveles de productividad muy altos en cuanto a sus empresas y a sus empleados. O sea, ¿qué significa esto? Que sus empleados son bastante más productivos o sea, trabajan menos horas, ¿sí? Y producen, en cuanto a productividad, es muchísimo más alto que, por ejemplo, Nueva York o inclusive Londres, son más productivos. Y esto tiene que ver con un mix de cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la inversión en tecnología, ¿sí? La inversión en tecnología que de alguna manera acompaña esa productividad.
también algo interesante y que a veces, y que es un tema bastante transversal y que lamentablemente a veces uno lo deja un poquito de lado, el tema de la logística y esto que tiene que ver con el transporte. Tiene tan buen sistema de transporte, más allá de que el caos, yo a veces lo puedo llegar a notar en el manejo, en lo que es autos, ¿no? Quizás por ahí viene. Y los embotellamientos y demás, pero en cuanto al transporte público es muy bueno y eso, más digamos, las buenas condiciones de las rutas y demás, eso también genera un impacto muy importante en la productividad en cuanto a la reducción de costos. Después, algo también muy interesante que tiene que ver con esto de la productividad, de incrementar la productividad, es la comunión que ellos logran entre la universidad y la sociedad, ¿no? Algo que en todos los, creo, en todo el ámbito académico se trata o se intenta llegar a, pero es muy difícil a veces, ¿no? Porque es como que, bueno, ¿qué es lo que hace la universidad, ¿no? Para la sociedad o cómo podemos unir esas dos fuerzas El para que de extensionismo alguna manera universitario. sirva. Exacto, exacto. Y tienen un Bueno, sistema esto de... que decís, Dai, perdón, no, justo teníamos un pequeño delay. Sí, Digo, hay que delay, para tal cual. sumar, implementar lo que estabas diciendo, Dai, de la logística, el aeropuerto Charles de Gaulle es un hub, en definitiva, que trabaja, digamos, potencia muy bien el multimodalismo, ¿no? Entonces todo el comercio internacional, no solo de la región, digamos, aledaña a París, sino de Francia y de otros países europeos, lo manejan muy bien y eso impacta en los costos, como bien decían, ¿no? Y en definitiva en la productividad, totalmente. Y hablando de la productividad, y es como París está como bastante orientado a los servicios, tal vez, ¿no? Tal cual, tal cual. El PBI, bueno, París tiene un PBI bastante alto, ¿no? Obviamente de ciudad desarrollada, y siempre es como, parezco como un disco rayado, ¿no? Pero es muy repetitivo en las ciudades que tienen PBIs muy altos, en donde donde este PBI está conformado en gran parte por servicios. Es en lo que se concentra casi la mitad del PBI que genera la ciudad de París, en Francia, ¿no? Servicios. Y Ya otro en las punto, afueras, ¿no? Mm, claro, otro punto podría ser el turismo. Y ahí tenemos, bueno, qué sé yo, sí, puntos, como decías vos, definitivamente. Versalles, el Chateau de Versalles, el Louvre, la Torre Eiffel, el Moulin Rouge, el Arco del Triunfo, que es, Sí, sí, definitivamente el turismo, bueno, Francia es uno de los principales receptores de turistas en el mundo, están como súper preparados y obviamente lo que hablábamos la otra vez vinculado a todo lo que tiene que ver el turismo, que muchas veces es como una industria que no sé si está bien la palabra que se usa, pero se retroalimenta. trata o se denigra, ¿no? Como se llama el turismo, pero realmente es una industria de la cual dependen otras, porque crece mucho también en lo que es París todo el tema inmobiliario. ¿No? Y esto de los alquileres de corto plazo y que tienen que ver con gente, con la movilidad de gente que entra, sale, que van a hacer un curso de estudios o inclusive, bueno, viajan por placer, ¿no? Sí. Bueno, Totalmente. y hablábamos el otro día lo de Disney, ¿no? Que está en las afueras y cómo Exactamente. tal vez Bueno, hubo que hacer un proceso de adaptación, porque está bien, trataron de trasladar exactamente el mismo formato que estaba en Estados Unidos y funcionaba y era exitoso, bueno, trasladarlo a la sociedad parisina, que es otra sociedad con otras metodologías. Bueno, vos ahí hablabas lo de la cantidad de horas de trabajo, eso se puede ver también en la serie esta Emily en París, ya te hablan un poquito de que trabajan menos cantidad de horas que los americanos, que son otras formas, otros tiempos, que es un trato más por ahí más personalizado, no tanto de, bueno, industria rápida como comida rápida, sacamos y listo, es como que es otro el mecanismo. como la estandarización, ¿no? Que está muy asociado al modelo americano, estandarizar, ¿no? Que bueno, tiene sus resultados positivos, como todo, ¿no?
Sí, seguro, seguro. Y ato lo que decía Dai del turismo, tal vez no necesariamente por ocio, sino también toda la movilidad en relación al estudio, ¿no? Y ya que hablábamos de universidades, bueno, obviamente aparece la Sorbona, ¿no? Una de las ciudades más antiguas del mundo, de la 1237, si no me equivoco. Incluso ya tenía unos antecedentes unas décadas antes, así que como un punto de referencia, que si bien el tema del idioma, pero es cierto que muchos cursos se dictan en inglés y demás, pero digo, la movilidad intraeuropea con todo el programa Erasmus, ¿no? que maneja la Unión Europea, y más allá de lo intraeuropeo a nivel internacional, entonces ahí es otro foco importante de, digamos, de movilidad de personas, en este caso de estudiantes, y también atado a lo que siempre significó París en relación a cuna de ideas, ¿no? Y de transgresión, vanguardia, a nivel de arte, a nivel, como digo, de ideas, a nivel de artistas, a nivel, en definitiva, de ser una ciudad como muy abierta, muy multicultural, pero además muy abierta a nuevos formatos, ¿no? Y como que siempre ha estado un poco a la cabeza así como dije recién, de vanguardia y de alguna forma de revoluciones a todo nivel, ¿no? No solo por la Sí. Revolución Francesa. Sí, 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 creo que está en el ADN. Sí. Totalmente, Bueno, totalmente. ahí está la otra película que me había olvidado, Los Miserables, No, también. Oh, sí, sí, muy bueno, muy bueno. Sí, 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 totalmente. Ahí creo que se me perdió a mí la conexión. Ahí volví. Ah, no, ahí estamos. Y sí, ahí por eso sí, a veces también es difícil justo sí, engancharnos, pero bueno, y otra cosa que también, si bien ahora no se ve a lo mejor una estética tan moderna o revolucionaria, para cuando lo inauguraron lo fue bastante y choca en el buen sentido con lo más tradicional de ese barrio, ¿no? Como es el Centro Pompidou, también un centro de arte muy visitado, ya que hablábamos de lugares turísticos, ¿no? Y no solo es el Louvre, sino el Centro Pompidou también marca como esa vanguardia de claro, la que hablábamos en relación al arte. tengo entendido que se había armado como, que estaba en una zona medio deprimida, en el sentido de un barrio medio bajo o algo así, y Sí. que se trató de integrar artistas, digamos, de distintas clases o algo por el estilo, justamente para mejorar todo lo que es digamos, generar algún tipo de inclusión a través de lo que era la expresión del arte y demás. Creo que la perdimos. Ahí volvió Adri. Ah, está bien, ahí. No, Sí. también le voy a un segundito, pero acá estamos. Y te llegué a escuchar. Ah, Tal cual, ese es otro listo. punto, ¿no? La inclusión. Bueno, siempre fue una ciudad también, una ciudad muy abierta a la migración, ¿no? Entonces, esa parte de la inclusión, trabajar la inclusión en diferentes ámbitos es fundamental. Sí. Sí, Sí, y sí, hay sí, sí. otro tema que ahora me acordé un poquito, es todo lo que pasa con la seguridad o mejor dicho, la inseguridad o la criminalidad que sucede en París. Han pasado determinados hechos a lo largo de la historia, no en la historia reciente, sino ya desde antes, en las cuales hay determinados sucesos, digamos, donde hay mucha violencia. Ha pasado hace poquito, que después uno cuando iba a París, de repente había una gran cantidad de policías. A mí me pasó que cuando fui había tantos policías, pero tantos que uno decía, ¿qué pasó acá? O sea, y tiene que ver con la seguridad que tratan de brindarle a la ciudad. Sí, obviamente. Bueno, es un poco esto de que también ellos tienen una imagen en el mundo y no está bueno transmitir inseguridad o algo por el estilo, ¿no? Tengo entendido que, digamos, hay algunos lugares que son un poquito más complicados para moverse, no solo en lo que tiene que ver con puntualmente terrorismo, pero sí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con delitos menores como hurtos y esas cosas, ¿no? Que pueden llegar a pasar en el subte. Y en algunos barrios, por ejemplo, tengo entendido en Saint-Denis y en algunas otras zonas,
que es un poco más complicado, digamos, moverse, pero bueno, ahí la Ay, perdimos a Adri. sí, Ahí va a volver seguro. seguro. Este, Y eso tiene una así que implicancia, ¿no? Lo que decís de la criminalidad, una implicancia directa en el turismo, que era uno de los sí. factores claves para la economía parisina. Sí, sí, definitivamente, sí, definitivamente. Y bueno, y justo que Adri estuvo mencionando el tema de que justamente que esto de no, en la Segunda Guerra Mundial no bombardear París porque era muy linda y todo. Sí, está. eh, Aparentemente este personaje, ¿no? de Hitler estaba como muy encantado con la ciudad y en alguna de sus visitas él quería subir a la Torre Eiffel. Y obviamente, ¿qué hicieron la gente de, no sé, de ahí, de los que mantenían el tema de la torre? Le cortaron los cables, según lo que dicen, del ascensor para que él no pueda acceder. Entonces, cuando dijeron, no, tenés que subir todas las escaleras, Dijo no. es un Lo montón, definió. son como 300 metros para arriba, no sé, es una locura de escaleras, dijo que no. Entonces no pudo subir. Este, y de hecho, otra de las cosas que estuve ahí leyendo un poco del Museo del Louvre, que tiene, bueno, un patrimonio no cultural muy grande, es que justamente para que sobrevivan algunas de las obras que estaban en los potenciales bombardeos que hubiera y demás, los escondieron en distintas casas, digamos, de familias, no digo de aristocracia ni nada, pero de familias acomodadas de ahí de París, ¿no? Entonces, ellos son conscientes de todo el patrimonio, en ese sentido creo que está muy arraigado a la cultura de ellos, ¿no? Que es como que la ciudad en sí es un patrimonio de ellos, ¿no? Que algo que parece una pavada lo que estoy diciendo, pero a veces uno no está tan identificado con el lugar de donde es, ¿no? De hecho, a nosotros a veces nos pasa acá en Buenos Aires, que uno no está tan arraigado eh, al lugar, ¿no? Y Y ellos con no, todos los, definitivamente y con no. todos los monumentos y todo el patrimonio, como bien decís, histórico, ¿no? Cultural, y tal vez no lo cuidamos en la medida, o protegemos en la medida que debemos, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, 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 sí. Y, Y no sé si los perdí ay, ahí, bueno, creo No, que no. no. no, 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 ahí digo que seguiste. también otro punto, otro gran punto que genera muchísimo dinero, en este caso a París y a toda la zona aledaña, y un poco lo que decía Dai en relación a, por ejemplo, el turismo y cómo va, digamos, derramando, ¿no? Generación, en definitiva, de riqueza en otros rubros. Pasa lo mismo con el deporte. Bueno, ahora, sobre todo con lo de Messi, se está hablando mucho, ¿no? Estos últimos años, pero el PSG o PSG viene también generando muchísimas divisas para la ciudad desde hace décadas. Incluso hace unos años, hablando de internacionalización, eso evidentemente eh, también es como para analizar, porque los dueños del PSG, o el dueño del PSG es un grupo de inversión de Qatar. Hace 10 años, unos 10, 12 años, compraron el club y bueno, después hicieron, justamente a los 10 años, hicieron un informe en relación a todo, desde el mandato de esto, desde que eran dueños del club, cuánto había generado a la ciudad, cuántos millones de euros habían generado a la ciudad. Y estamos hablando de alrededor de 200 millones de euros, Wow, qué locura. Es así de muchísimo forma dinero, directa, más todo claro. lo que derrama, además de los puestos de trabajo, ¿no? Obviamente. Entonces, realmente es un punto importante. Además de esta cuestión que decimos que también, obviamente, con las copas europeas hay mucha movilidad de espectadores para los partidos. Entonces, va derramando en otros sectores de una forma completamente tangible, ¿no? Al Bueno, igual que el Sí, rugby, porque si bien a lo mejor nosotros nos enfocamos en esto del fútbol, porque está como un poco más difundido, el rugby en París
realmente también mueve mucho dinero. Un poco menos internacionalizado, pero también mueve muchísimo dinero y en definitiva colabora con la economía de la ciudad en una medida importante. Sí, de hecho, recién cuando vos mencionabas lo del el PSG y hablábamos también hace un ratito de Disney, es como que siento que todas las ciudades que fuimos hablando a lo largo de estos encuentros, todas terminaban en París de alguna manera. Cuando hablamos de, bueno, se mudó Messi a París, bueno, el efecto que trae en la recaudación de ese club. Cuando hablamos de Disney, cuando vimos Orlando, bueno, cómo la experiencia de Disney no fue tan directa en París. Lo de las ciudades inteligentes, cuando hablamos de Londres, por ejemplo, las cosas multiculturales, es como que París reúne muchas de las características que venimos desarrollando a lo largo de los encuentros que tenemos los miércoles. Totalmente, totalmente. Bueno, estamos hablando siempre de grandes ciudades y entonces es verdad que hay cuestiones que se replican, pero sí, evidentemente hay muchas cuestiones que confluyen, ¿no? En París, Todo termina en a nivel París, incluso histórico, con... presente y futuro. Claro, hasta Wanda Nara está en París. Claro. Bueno, me hiciste acordar a todos los caminos conducen a Roma. Claro. Bueno, todos los Exactamente. caminos conducen a París, que tiene en sus inicios, bueno, París también formaba parte del Imperio, ¿no? Romano, y estaba relacionado, o sea, el nombre París, aparentemente, yo ahí lo que estuve ahí chusmeando un poco, se lo llamaba así a la gente que vivía ahí, que eran los Parisi, o algo por el estilo, se lo llamaba así, y en realidad tenía otro nombre París, que era bueno, no me acuerdo ahora, tiene un nombre, ahora lo voy a buscar porque justo lo estaba mirando. Se llama Lutetia, ahí está, Lutetia, que tenía que ver, que le llamaban al barro, porque aparentemente cuando el río, creo que bajaba, el río Sena o algo así, la ciudad se llenaba de barro, y justamente estaba identificada con ella, ¿no? Algo tan raro hoy hablar de barro, París, qué sé yo, pero bueno, y sus inicios son aproximadamente 200 años antes de Cristo, o sea, ahí más o menos se funda lo que es la ciudad de París, que dicen que justamente lo más antiguo es la isla de París, Ile de París, que se llama así en francés, que estaba unida simplemente eran dos puentes de madera construidos, hoy cuando vemos los puentes monumentales que están en toda la ciudad y que van uniendo, digamos, los distintos puntos de la ciudad por donde va recorriendo el Sena, era eso, básicamente. De hecho, hay una pequeña referencia, yo no sé si en algún momento la vieron, la serie Vikingos, hay en una parte donde uno del grupo de vikingos, ellos invaden París. Ellos invaden París y él habla les cuenta a sus compañeros y demás en su vuelta del viaje, porque París quedaba muy lejos de donde estaban ellos, que habían conocido una ciudad que era así, que la describía todo y justamente era París, ¿no? Entonces es una ciudad, digamos, antiquísima. Y ahí dice, La moda, Cris dice, la moda también, sí, justo, la eso, semana de la moda en Exacto. París. sí, 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 el Sí, porque diseño, si la bien moda, está concentrado en gran medida en Italia, tenemos también grandes marcas, ¿no? Que se han internacionalizado tremendamente. No sé, también a la cabeza Chanel, que ha marcado, digamos, un quiebre, ¿no? En todo lo que ha sido la moda, ahí también dice los perfumes, exacto. los Bueno, Jean Paul perfumes, Gaultier, claro. un montón de diseñadores, en este caso franceses, Pierre Balmain, Pierre Cardin, bueno, un montón Bueno, de casas, ¿no? De Paco modas, Rabanne, Paco Rabanne, que después han derivado muchas veces en otro tipo de productos, como en este caso dice Lu con los perfumes, y claramente han marcado también un punto de inflexión en ese sector. Otro, hablando del tema, ¿no? Otro sector que a veces, como dijo Dai con el tema turístico, ¿no? A veces también es denotado. denigrado y sin embargo genera Bueno, muchísimo dinero y hay, mucha internacionalización y marca país también.
hay una película que también la deben conocer, es muy conocida, El Diablo Viste la Moda, que en una parte ellos se van desde Nueva York hacia París por la semana, y ahí ella hace, ay, se me fue el nombre de la actriz, Anne bueno, Hathaway. no, la otra, que es más grande. Meryl Streep. Meryl Streep. Bueno, ella hace toda una explicación de por qué la moda no es simplemente algo banal, sino que es una gran industria que mueve millones y millones de dólares, y ahí explica, bueno, todas estas marcas, todo lo que genera, el impacto, y por qué la gente termina usando la ropa que usa. Entonces ahí justo atado a lo que decías vos, Adri. Sí, y Totalmente. también, además de la moda, cerca de París, no exactamente en París, pero por ejemplo en la ciudad de Orleans, que está ahí a una hora y pico al sur de París, se concentran la mayor cantidad de laboratorios de cosmética. Eso es una industria también muy, muy fuerte, todo lo que es cosmética. Y la otra vez leyendo ahí unos informes, estaba mirando que la industria de cosmética crece a pasos agigantados en lo que es Oriente, o sea, en todos los países asiáticos. Es impresionante. Bueno, creo que también, o sea, por cabeza, creo que el país que más consume es Corea del Sur, las que más, digamos, invierten en cosmética. Y también, bueno, no se comparan los niveles, ¿no? de población de lo que es Asia con el resto del mundo, ¿no? Entonces ahí también es muy interesante. Sí. Totalmente, totalmente. Bueno, y volvemos a atar esta cuestión a lo que decíamos antes, de alguna manera, generación de ideas, ¿no? Que después se plasman en distintos ámbitos. Ahí está la cuestión. Llámese a nivel de música, a nivel de cine, a nivel de libros, un montón de escritores franceses que han marcado, ¿no?, la literatura mundial, llámese a nivel edilicio, llámese a nivel deportivo, a nivel de moda. Realmente es como que siempre ha sido un faro para distintos sectores. Bueno, dicen de hecho que, que uno de los eventos como más importantes en la historia de París fue lo que sería no sé si el sepelio, decirlo así, pero o el velorio, pero Funeral. digamos, la muerte, sí, el funeral, ahí está la palabra, que no salía, de Víctor Hugo. Eso, digamos, que marcó todo un hito en la historia de la ciudad. Fue súper importante, ¿no? Entonces ahí también marca un poco todo este arraigo cultural, ¿no? Eh, que tiene que ver con este personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo pensaba por dentro, relacionaba así, históricamente a ver qué otros, también funerales pueden hacer, así tan trascendentes. Y sí, uno va pensando y todo lo que vos mencionás es así, o sea, deporte, qué sé yo, bueno, incluso hasta de política también, ¿no? Personajes de política, quizás hoy ya no tanto, De pero en la su música. momento posiblemente. De la música también, sí, tal cual. Tal cual. Sí. Totalmente. Bueno, sin ir más lejos, creo que fue el año pasado, ¿no? El año pasado o el otro, si bien es un actor ya, digamos que como que fue muy famoso en los 70, 80, pero lo han sabido de alguna manera exponer muy bien, hablando de funerales, el de Jean-Paul Belmondo, que también por décadas fue como un ícono francés, ¿no? Y volviendo al punto, la internacionalización de las películas. Entonces, una cosa va llevando a la otra, el tema del cine, el tema de alguna manera, algunos actores que, si bien en el pasado no estaban las redes, era diferente la forma de internacionalizarse, pero que marcaban, en definitiva, también, como dije, eran parte también de la marca país. Ahí está el punto. Siempre terminamos más o menos en lo mismo, ¿no? Distintos elementos que en Sí, definitiva tal cual. juegan en representación de una ciudad o directamente de una región o de un país. Sí, y aparte Bueno, la internacionalización positiva, digamos, sí. porque no es Totalmente, que tenemos totalmente. una connotación negativa de París, no, al contrario, vos ves las películas, ves las series, te dan ganas de ir. Entonces es como que retroalimenta ese ciclo. Y volvemos al punto, poder blando.
el famoso poder blando. No hace falta sacar los tanques a la calle, hacer el desfile, mostrar el poderío a nivel militar, que sería el poder duro, sino que a través de la influencia en lo cultural se puede lograr un poder mucho mayor, ¿no? Y la verdad que lo han trabajado muy bien. Bueno, ni hablar el tema de denominaciones de origen, que también siempre lo tocamos, ¿no? Y el champán, por poner el caso más conocido. El Aunque Roquefort. no sea específicamente de París. Exactamente, o sea, muchísimo. Francia es uno de los países, junto con Italia, que más denominaciones de origen maneja, aunque no sea específicamente de París. Los Te Otra iba- forma. Sí, eso te iba a preguntar, porque tenía entendido que era uno de los países que más cantidad de denominaciones de origen tenía, ¿no? Exacto, por eso el punto A también, ¿no? Denominación de origen, marca país y cómo llevar, en definitiva, un montón de cuestiones positivas, en este caso, de una región o de un país o de una ciudad al resto del mundo. Y eso cómo termina generando muchísimo dinero e ingreso de divisas, ¿no? Además de esa imagen positiva, dinero en forma directa y una imagen positiva que termina colaborando para que también se termine generando más ingreso todavía. ¿Que cuántas personas que dicen me quiero casar en París? O sea, hay toda una industria. Bueno, Además también, ¿no? el tema de hay muchas cosas así culturales que nosotros incluso las usamos. Por ejemplo, cuando, no sé, una familia está buscando un hijo y dice, bueno, le van a escribir la carta a la cigüeña que viene de París, ¿no? Entonces, yo estaba leyendo un poco y dicen que en realidad son como cuestiones que van trascendiendo generaciones y que de algún punto se relacionaron de una manera bastante loca en el sentido de que bueno, la cigüeña siempre fue como un animal que está relacionado a la prosperidad, ¿no? Y lo que puede traer, ¿no? Un hijo en una familia y esas cosas que se vienen llevando de generación en generación. Y en realidad con lo de París, en realidad quedó eso de la cigüeña, lo llevaron a París geográficamente porque en general en el siglo XIX la mayoría, ahí había muchas personas, obviamente, de clases dentro de todo medio alto, diría yo alto, que iban de luna de miel a París. Entonces, generalmente, parejitas jóvenes o lo que sea, bueno, venían con el niño, digamos, con el embarazo y decían, bueno, fueron a París a escribir la carta a la cigüeña y esas cosas. Así que hay un montón de cosas, pero lo de la denominación de origen, la verdad que para mí siempre es algo que me llama mucho la atención en el sentido de que qué bien, inclusive los europeos que han manejado esto de poder generar barreras en cuanto al ingreso de otros productos. ¿No? Y poder ahí mantener lo de ellos y generar mercados e incluso no solo defender su producción y tratar de generar barreras, sino también poder internacionalizar. O sea, es muy bueno. Estuvieron muchísimos Totalmente. años con lo de la caja, las cajas, no sé si te acordás vos, Adri, eso de las cajas que usaban para, con todo lo de los subsidios y demás, y Claro, con todo esto la de las caja. nominaciones. Sí, pero ahí está el punto, cómo de alguna manera, si bien pueden tener ciertas restricciones o medidas proteccionistas, pero luego, para sus mercados, pero luego también, digamos, la visión constante de internacionalizarse a todo nivel. Y a partir de esa visión, todas las estrategias que después se van llevando adelante en los distintos temas. Van cambiando los temas, pero la visión se mantiene en definitiva como una política de Estado, ¿no? Internacionalizarse y seguir trabajando sobre esa base. Y en un Sí, es punto un eso tema también, interesante. totalmente, y en ese punto, en esa reconversión, en esa nueva reconversión de la que hablábamos antes, con este proyecto para el 2050, también París está adoptando como un rol muy fuerte en el tema ambiental y en relación a la reducción de gases de efecto invernadero. Y tienen el objetivo de llegar para el año 2050 a reducir un 75%, independientemente de los compromisos que pueda tener Francia o la Unión Europea en sí. La propia ciudad quiere reducir un 75% los gases de efecto invernadero, o la emisión de gases de efecto invernadero. Y entonces también está todo este punto de todo un plan
urbanístico que se han planteado en relación a algunas torres, algunas torres inteligentes que trabajen con energía solar, con energía de biomasa, con sistemas anti-smog, con sistemas en relación a generación de energía a partir de algas, que es una cuestión que ya se trabaja hace décadas, pero tal vez no de forma masiva, obviamente jardines verticales, y cómo también enganchar esto sin que sea disruptivo en relación a la estética más tradicional, ¿no? Entonces eso es un poco el desafío. Seguir, en este caso, a nivel de un rol que París toma en lo internacional, de cuidado medioambiental, pero a la vez cuidar algunas cuestiones que, como dijimos antes, consideran muy fuertemente, o un patrimonio muy fuertemente arraigado en su propia identidad, ¿no? Así Sí. que es otro punto importante de cara a futuro. Sí. Ahí pusimos la pregunta de qué ciudad les Sí. gustaría para... Sí. Y Luz dice Y vi Bali. que Lu dijo Bali. Bali. Varios ya Bueno, hablaron de Bali, muchos. sí, hablaron de Bali, sí. Sí, ¿Sabés y qué? Para bueno, agregar es algo el destino, ¿eh? de lo de que estabas comentando, para agregar algo, estuve ahí leyendo en la pandemia, esto que vos decís de reconvertir algunos puntos de la ciudad. Ellos estaban trabajando en un programa de 15 minutos, se llama, que es como que vos te tengas que trasladar, digamos, que todo lo que tengas que hacer, digamos, relacionado a trámites, no sé, ir al supermercado, todo, que lo puedas resolver, ir al médico, que lo puedas resolver, no sé, en 15 minutos, del punto donde vos estás en la ciudad, ¿no? Y con esto justamente reducir el impacto, por ejemplo, del traslado de un punto a otro, que tiene que ver con contaminación sonora, de gases y todo lo que vos estás comentando. Claro. Sí, la cercanía, ¿no? El poder, justamente el Exacto. concepto de cercanía para poder resolver distintas Amo, cuestiones. amo a Bali, justo tengo un Ahí, familiar de viaje allá, dice. ¡Ay, buenísimo, buenísimo! Bueno, lo buenísimo. llamamos Entonces Se para que fue puede, se sume tal a cual, nosotros. tal se cual. podría sumar. O vos, Lu, también, si querés, invitalo. Y si no, vos nos vas contando también todo lo que te pudo haber transmitido. Genial. Aparte está bueno porque vamos cambiando siempre de continente, así que ahora nos podríamos ir para allá Sí, la sí, sí. semana siguiente. Seguramente. Igual mañana Excelente. ponemos la encuesta y vemos a ver qué van votando. Pero es una linda alternativa. Sí, la Sí, verdad sí. que sí. Aparte se firmó el acuerdo de facilitación de comercio, así que ya que estamos lo tengo que decir. Sí, me encantaría, pero no sé si podrá. Bueno, vos preguntale, y si no, vos después nos sumás cosas, Lu. Porque no sé si allá. Buenísimo. Sale directamente desde allá, después Desde vemos los Bali. horarios. Exactamente. No sé Bueno, la cómo viene semana la que diferencia viene de hora. a las 9 seguramente, ¿no? Sí, muy Y quizás probablemente a las sí, puede 9. ser. Sí, Muy sí, está bueno ese probablemente. horario. Sí, sí. Bueno, igual después lo informamos. Sí, Genial, sí, sí. genial. Y ahí Lu dice, sí, después les chumeo. Excelente, Lu. Y si no, ya te digo, te sumás vos también transmitiéndonos un poquito todo lo que te vaya contando. Genial, genial. Claro, 11 son horas las de seis bici. cuarenta y cinco de la mañana, dicen. Claro, sí, 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 sí. Bueno, pero para las 9 ya es mejor. Así que después cualquier cosa lo vemos. Bueno, y ahora que estaba viendo, claro, que veo que Lucas estaba diciendo de las ciudades porque ya sí, se nos va a cortar la transmisión en cualquier momento. Bueno, nos han quedado unas cuantas cosas, ¿no? Como nos suele pasar con todas las ciudades, pero con algunas en particular. Y han quedado Sí, varias cosas afuera, como para seguir comentando. para reflotar, me Bueno, parece bien. ya volveremos. Totalmente. A París. Exactamente. Así que bueno, apuntamos ahora a las finales de la semana que viene. Después contamos horario, si hacemos a las 7 o ya nos vamos a las 21 horas. Y bueno, esperamos las nuevas sugerencias también. Sí, 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 sí. Bueno, nos vemos el miércoles que viene entonces. El miércoles que Nos vemos viene. el miércoles que viene, si Dios quiere. Les mando un beso a todos. Que sigas Gracias, Buenísimo. bien. Nos Hasta vemos. luego. Chao, chao.